Hola amigos, bienvenidos a este domingo dedicado a un personaje que, como ustedes ya habrán visto, está dedicado a Eduardo Frei Montalva. Antes de empezar, les quiero recordar que este programa en su globalidad es auspiciado por miclimo.com, que está en este momento con una tremenda promoción que consiste en que desde este lunes hasta hasta el último día de marzo hay una promoción en virtud de la cual usted puede comprar los equipos y tiene un plazo de 90 días, puede ser antes por supuesto, tiene 90 días para, si acaso, por alguna razón para mí misteriosa, no le gusta o qué sé yo, devolverlo y le devuelven su plata. Usted va a tener todo ese tiempo para probar y no va a querer deshacerse de él de todas maneras, pero el hecho es que va a tener esa oportunidad. Póngase en contacto al teléfono que están viendo de miclimo.com. Y también permítanme recordarles el Super Pack que está en mi sitio elvillegas.cl/tienda. 7 libros por 45.000 pesos. Ustedes, por supuesto, pueden entrar ahí y comprar un libro o dos o tres. Hay varios grupos que tenemos formados hace rato y no está obligado a comprar el pack, pero está ahí disponible 45 lucas, 7 libros que son los que ustedes están viendo. Entrega un día en Santiago, 2 días en provincia, puede pagar con tarjeta, puede pagar con transferencia bancaria. En este último caso, aproveche de enviarnos la dirección en el huequito que hay ahí para mensajes en la transferencia. Bueno, Eduardo Frei es uno de los grandes, y no hay muchos, personajes políticos de la historia de todo Chile, de toda nuestra historia desde 1810 hasta ahora. Un personaje importantísimo por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dijo, por lo que dicen que dijo, por las responsabilidades que tuvo, directa o indirecta, en el pronunciamiento o golpe militar, como usted quiera llamarlo, del 11 de septiembre, por lo que impulsó durante su gobierno, lo que significó en el desarrollo de un partido que era muy importante, ahora ya no, el Demócrata Cristiano. Eduardo Frei es un hombre nacido en 1911 y murió en 1982 en el hospital como resultado de una operación. Durante largo tiempo y hasta el día de hoy, creo, la familia o parte de la familia y algunos grupos políticos insisten en que fue asesinado. En virtud de eso hubo una condena de varios médicos, algunos de ellos pagaron penas por décadas y finalmente los tribunales, incluyendo la Corte Suprema, dictaminó que nunca en absoluto hubo prueba ninguna de que hubiera habido un crimen, que murió simplemente de lo que mueren bastantes personas en los hospitales después de una operación seria, septicemia. Pero en fin, lo dejo eso a un lado porque la muerte de Frei es bastante menos importante que su vida, ¿no? Él tuvo una carrera política que ya vamos a ver. Entró a estudiar leyes en la Universidad Católica. Ahí se vinculó con organizaciones de estudiantes católicos. Ahí conoció a hombres que fueron luego también importantes en la democracia cristiana y fueron parte de su gobierno. Ahí estuvo con Radomiro Tomic, estuvo con Bernardo Leighton, el historiador Jaime Eizaguirre, Rafael Agustín Gumucio, otra personalidad importante en la democracia cristiana, y un hombre muy católico, que hizo de su religión parte importante de su vida política también, y en esos años fue, junto con otro, fundador de un partido que se llamaba la Falange Nacional. La Falange Nacional. Estamos hablando de los tiempos en que estaba en la universidad, que era muy joven, estaba estudiando. Y esta Falange fue un derivado del Partido Conservador. Él partió en el Partido Conservador, pero pronto no estuvo conforme del todo con la postura de ese partido. Ese partido desapareció hace muchos años, junto con el Partido Liberal. Se convirtieron en el Partido Nacional, que también a su vez desapareció hace rato. Estaban en el Partido Conservador y con otros se desprendieron una ramita que se llamó Falange Nacional, que proponía lo que no proponía el Partido Conservador. Proponía que se llevaran a la práctica los postulados de algo para mí bastante misterioso que llaman la doctrina social de la Iglesia. Nunca he sabido exactamente en qué consiste, a pesar de que yo estuve en un colegio cura y estudiábamos en la clase de religión este tipo de cosas. Nunca quedé muy convencido que hubiera una sustancia en esa frase doctrina social de la Iglesia. Y otra entidad también
no tan misteriosa, pero un poquito, el humanismo cristiano. Yo tengo mis dudas con los humanismos cristianos, porque el cristianismo no puede ser humanista. Son cosas distintas. Las religiones no pueden centrarse en no pueden concentrarse e idolizar al hombre, a la humanidad, y de ahí viene humanismo, ismo, sino que todo lo contrario. Entonces, pero en fin, de ahí surgió esta falange. En algún momento fue elegido senador, estamos ya hablando del año 49, hasta el año 57 por Atacama y Coquimbo. Fue reelecto por los años 57 al 65 por Santiago. En esos años, 40, 50, ya era una figura política destacada, importante. Fue siempre un muy gran orador, era un hombre de gran elocuencia. Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Juan Antonio Río, que era un gobierno, el último gobierno, si no me equivoco, o el penúltimo gobierno de los radicales, del periodo radical, que fueron Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y Gabriel González Videla. En 1957 viene el momento en que él, otra vez no solo, con otros, convierte a la Falange en lo que es el Partido Demócrata Cristiano. Le cambian el nombre, no sé hasta qué punto le cambiaron o le amononaron, le detallaron, enriquecieron los postulados de la doctrina social de la Iglesia, pero el hecho es que se creó este partido y ese partido, a su vez, ya recién creado, lo proclamó candidato presidencial para las elecciones del año 58, que las recuerdo muy bien. Yo ya tenía 9 años en ese tiempo. Fue derrotado por Jorge Alessandri Rodríguez. El Choche, le decían a Jorge Alessandri Rodríguez. Él, entonces, mientras tanto, era senador por Santiago, y entró el país y el mundo, por lo menos el mundo occidental, en un periodo, principio de los años 60, en que, yo me acuerdo muy bien, estaba todavía en el colegio, empezaron a circular otros aires ideológicos, políticos, otra sensación, una sensación que es típica en ciertos periodos históricos, una sensación entre optimista y un poco ilusa de que eran posibles cambios maravillosos, de que la sociedad estaba madura para pasar a otra cosa, que no se podía seguir con la sociedad tradicional. Estaban cambiando un montón de elementos tecnológicos, culturales en todo el mundo que influían y golpeaban. Yo viví ese periodo en Chile y iban generando gradualmente, de a poquito por aquí, con más fuerza por allá, cambios mentales que son invisibles, pero que finalmente provocan cambios visibles, porque se llega a una masa crítica en que un número ya importante de personas tiene una concepción distinta, una postura distinta ante el mundo, y eso finalmente se va a reflejar políticamente. ¿Y quién estaba ahí a mano para eso, para reflejar políticamente este cambio? El Partido Demócrata Cristiano, que prometió que era posible hacer una revolución en libertad. Ese fue su eslogan, revolución en libertad. Y pusieron de candidato para la elección del 64 a don Eduardo Frei Montalva. ¿En qué consistía la revolución en libertad? No es mucho más específico que la doctrina social de la Iglesia. No era tanta la revolución, la verdad, y tampoco se trata que lo fuera necesariamente. Era un programa de reformas, pero importantes, en el campo de la minería, la chilenización del cobre, la reforma agraria, etc. Y puesto que ganó estas elecciones, y las ganó fuertemente, ¿por qué? Porque lo apoyó toda la derecha, que tenía miedo que Salvador Allende, que estaba presentándose por tercera vez, pudiese ganar, precisamente por estos nuevos aires que corrían en el país. Entonces, para ponerle un obstáculo a la revolución marxista, había que apoyar a la revolución en libertad. Digamos, el mal menor. Entonces, al candidato de derecha, que era Julio Durán, la verdad, no le dieron mucha pelota, siguió adelante y sacó unos cuantos votos, pero la derecha básicamente apoyó a Eduardo Frei y ganó con más de 1,5 millones de votos contra casi 1 millón de Salvador Allende. O sea, le ganó con una gran ventaja. Y luego obtuvo un parlamento
demócrata cristiano fue realmente aplastante. Y me acuerdo muy bien de un parlamento para Frei, era el eslogan, y fue un parlamento para Frei. O sea, tenía todas las condiciones para llevar adelante sus reformas. E hizo muchas cosas. La reforma agraria. Fíjense ustedes que la reforma agraria, que me acuerdo que en los sectores del Partido Comunista, los socialistas en esa época, por supuesto, estaban en la oposición y hablaban que era una reforma ahí nomás. El propio Jorge Alessandri había iniciado una reforma chiquitita que la llamaron la reforma agraria de macetero. La de Frei no fue nada de macetero. Fíjense ustedes que expropió por estar mal trabajado, por ser demasiado grande, por estar abandonado o qué sé yo, 1.300 fundos. 1.300 fundos, harto, ¿no? Con un total de 3,5 millones de hectáreas. Y miles de pequeños campesinos se convirtieron en propietarios. Eso iba a tener un resultado completamente distinto al que imaginaba Frei, pero en ese momento le funcionó. Habían instituciones que estaban dedicadas full time a este proceso de transferencia de la propiedad de la tierra a los campesinos pequeños. Y sí, la INDAP, por ejemplo. Y fue una de las cosas importantes que hizo, que después se transformó en otra cosa. Después tenemos que considerar la chilenización del cobre, que no fue nacionalización, sino que chilenización. Chile adquirió paquetes de accionarios importantes de las grandes empresas mineras norteamericanas, los llevó a hacer más inversiones, un montón de cosas bien importantes. Posteriormente esto se iba a convertir en la nacionalización de Allende, pero estamos hablando de Eduardo Frei. Creó una montonera de instituciones, por ejemplo la famosa promoción popular, que tenían como objeto el desarrollar lo que nunca ha habido en Chile realmente con mucha fuerza, y es las organizaciones intermedias. Acá hay siempre un abismo entre el ciudadano, el individuo y el Estado, o las empresas. Digamos, hay un salto, entre medio no hay mucho. Entonces él fomentó mucho la sindicalización, las juntas de vecinos, un montón de organizaciones intermedias, que yo creo que la mayor parte de ellas murieron después con los acontecimientos políticos de Allende y luego el gobierno militar. Así que fue un programa, fue una administración que realmente hizo cambios importantes. No fue un cambio menor, fue importante. Vamos a parar un poco hasta que deje de gemir uno de mis perros. Bueno, ahora me dejaron en paz los perros y aprovecho la oportunidad para recordarles mi primer bloque de comercial. Barbería Le Moustache, el mostacho. Amigos que tienen barba y bigote, vayan a dejársela bien cortada, bien arreglada, que no sea una cosa hirsuta, así de vagabundo. ¿Cómo se dice ahora? Personas en situación de calle. Vayan a las barberías Le Moustache. Hay una que está en Ñuñoa, Manuel Montt 2559. Hay otra que está en Las Condes, Los Militares 5953, local 114. Atención de lunes a sábado hasta las 8 de la noche, me parece. Por ahí, o puede ser un poquito antes. Averígüenlo. Ahí están los datos a mi derecha. Es una cosa entretenida e interesante porque las barberías son algo más que un lugar donde uno le afeitan o le arreglan la barba y el bigote, sino que hay una onda de club de hombres, club Toby. Se conversa, hay una cuestión que muchos hombres jóvenes que no conocen y que muchos hombres jóvenes echan de menos porque esos mundos han desaparecido. Barberías Le Moustache. Continúo con Oxinova, el polvito mágico que destruye completamente las bacterias que producen el mal olor. Tiene enzimas que destruyen también otras sustancias que se van acumulando. Esto es fundamental en las cocinas. Estoy pensando especialmente en las cocinas de restaurante, donde sí que se junta muchísima materia orgánica porque preparan muchísima comida también. Pero en las casas ocurre exactamente lo mismo. Oxinova. Y termino este bloque con Flex Working, que es una empresa que dota a otras empresas de los procedimientos que permiten tener dentro de la ley a trabajadores a distancia. Hay muchas empresas que tienen gente trabajando para ello en sus casas, vía online, y no tienen idea de que existen leyes respecto a la relación entre la empresa y esos trabajadores, y como resultado de esa ignorancia, muchas empresas han sido, tenía por ahí el dato, 1 millón de personas trabajan en teletrabajo en Chile,
y han habido cientos de multas por mucha plata. Entonces, Flex Working se encarga de que usted regularice completamente su relación con los trabajadores que trabajan a distancia, los trabajadores del teletrabajo que llaman también. Flex Working. Bien, continúo con lo que estaba contando. Fue un gobierno importante entonces. En medio de esta nueva onda de cambio, de cambiar la sociedad regional, todo tiene que cambiar, decían. Realmente cambió un montón de cosas y preparó el terreno, como ocurre con todos los gobiernos reformistas, para el gobierno que vendría después de Allende, porque cuando se abren las compuertas de las reformas, hay gente que nunca le parecen suficientes, siempre son insuficientes, y quieren ir más lejos, y ya no les basta la reforma de unos cuantos fondos, aunque sean 1.300, sino que quieren que toda la tierra se colectivice al estilo soviético. Eso querían en esa época, querían que todas las empresas se nacionalizaran, o gran parte de ellas. Bueno, y llegó el gobierno de Salvador Allende. Y en algún sentido, no por una cosa, digamos, de intriga política, le abrió camino, como ocurre siempre con los reformismos, a los que quieren ir más lejos. Ahora, vence Allende y el señor Eduardo Frei se convierte en el senador, preside la Cámara por unos meses en el año 73, hasta que el Congreso fue disuelto por el golpe militar. Y aquí es donde la figura de Eduardo Frei entra en un terreno oscuro, tenebroso para muchos, porque fue una de las personas más importantes en crear las condiciones jurídicas e institucionales para el golpe militar del 73. Eso es un hecho indiscutible. Están las entrevistas que dio, algunas incluso están grabadas. Y entonces se le reprocha con furor desde la izquierda en algunos sectores que él hizo posible el golpe militar, y por lo tanto se lo asocia con todas las cosas horribles que se asocian a su vez con el régimen militar. Pero es una acusación nacida de la abstracción, digamos, haciendo abstracción de los tiempos y los contextos. Los políticos actúan y tienen que actuar en función de la situación del momento. Un político que pretende actuar sobre la base de principios es un imbécil, simplemente, un tarao. No se puede, por lo tanto, tampoco evaluar las conductas de otros sobre la base de lo que a nosotros nos gusta, en términos generales, en términos así abstractos, que la libertad, que la democracia. Eduardo Frei vio, como muchos chilenos en ese momento, que el país se encaminaba a una guerra civil o se encaminaba a un gobierno dictatorial tipo cubano. Eso era lo que pensaban, si tenían razón, si iba a ocurrir eso o no, da lo mismo. Estaban convencidos que así iba a ser, y no eran los únicos que estaban convencidos. Eduardo Frei no era una figura solitaria en esta materia. O sea, una mayoría del país pensaba eso, una mayoría del país estaba viendo lo que ocurría en las calles, no tan distinto a lo que ocurre ahora en las calles, o sea, distinto, pero un grado de violencia muy grande. Entonces, dadas esas circunstancias, él consideró que había que hacer algo, y si no llamó directamente en una alocución pública a los militares a que actuaran, abrió el camino en muchos sentidos. Después de eso, se convirtió en opositor del régimen militar, lo cual no es una contradicción porque era otra situación. Él consideró que había que de algún modo terminar con el gobierno de Allende, porque si no vivíamos una guerra civil. Luego, cuando se produjo el golpe militar y se inició el gobierno de Pinochet, por las cosas que ahí ocurrieron, bueno, era otra situación. Ahí podía ser opositor de eso. Son cuestiones distintas, completamente distintas. Y fue un opositor importante. Ignoró el detalle de la participación que le cupo en el proceso que terminó con el gobierno militar. Yo creo que no alcanzó, porque murió en el 82, y el proceso que terminaría con el régimen militar, vía plebiscito, la formación de los referentes políticos que pudieron ya empezar a actuar, fue un poco después, fue unos 4 o 5 años después. Pero fue opositor, estuvo en actos públicos, el famoso caupolicanazo, por ejemplo, y eso le costó, digamos, tuvo un costo, y por eso que todavía su familia cree que lo asesinó el gobierno militar en el hospital, cuando se tuvo que operar de una hernia al hiato o algo por el estilo, creo, no me acuerdo bien.
Como sea, yo creo que fue un tremendo político, creador de un partido, iniciador de cambios importantes en el términos de la propiedad agrícola, que después se fueron por otro lado, pero se fueron por otro lado bastante positivo, diría yo, posteriormente, gracias a que había sido destruido en gran parte la estructura agraria que existía antes. No se logró como reemplazo lo que él quería, un mundo de pequeños y medianos campesinos, prósperos, demócratas. Ese mundo más o menos de bucólico no se produjo, pero se produjo otra cosa, se produjo la industrialización del agro, y eso fue un progreso para Chile de todas maneras, y pasó por esta etapa intermedia que Frei quiso llevar a un destino y fue a otro, pero él fue uno de los que rompió la costra del latifundio chileno. Eso es un hecho. Lo mismo con la cuestión del cobre. Él fue el que inició el proceso que llevó a lo que ahora es Codelco en última instancia. Él lo inició con la chilenización del cobre. Hubo muchas otras cosas que inició que cuando son exitosas y se convierten en la normalidad, se olvida totalmente que tuvieron un origen, que no existieron siempre, que alguien las originó, que alguien lo planeó, que alguien lo empujó políticamente y lo llevó a la realidad. Así que Eduardo Frei, sobre el cual desde la izquierda hay muchos reproches, digámoslo suave, y desde la derecha también, por lo menos en esa época lo consideraban el Kerensky chileno, el hombre que estaba abriendo el camino para lo que vendría después. Pero la verdad las cosas es que los Kerensky o los Frei no son los que crean la historia, la manejan. Es como un jugador de cartas. Usted juega con las cartas que le llegaron, con la mano que tiene. La mano que tenía usted la puede jugar bien o la puede jugar mal, pero no la puede cambiar. Puede cambiar un par de cartas quizás, pero no mucho más. Y el político de verdad, el político real, es alguien que sabe cómo manejar su mano. La maneja lo mejor que puede. Si es mala, le saca el máximo partido. Si es buena, también trata de sacarle el máximo partido. No puede elegir las cartas a su gusto, como creen algunos políticos jóvenes hoy en día, que si ellos piensan que Chile debe ser así, así y así, entonces es cuestión de desearlo, o de promulgar una ley, o de hacer cualquier pampirolada, y eso va a ocurrir. Y no ocurre. Los políticos de verdad son, primero que nada, realistas. Y Frei era muy realista, y por lo tanto, cuando se es realista, y por lo tanto se toman en cuenta las circunstancias que nos rodean, las decisiones son distintas en función de esas circunstancias distintas. Aquí no hay lugar y espacio para eso que llaman la coherencia, yo siempre fui así, o yo siempre fui izquierda, yo siempre fui derecha. Son una idiotez. Uno no puede ser siempre ninguna cosa, porque el mundo no es igual siempre de la misma manera. Y uno tiene que moverse en el mundo. Frei se movió en el mundo. Le tocó ser un político importante en tiempos en que ya la sociedad tradicional estaba crujiendo por todos lados. Lo manejó con su revolución en libertad. Después le tocó vivir las situaciones que se produjeron con el gobierno de Allende, y también tuvo que trabajar con esa mano. Le pareció, como a muchos chilenos, que íbamos derecho a una guerra civil, y por lo tanto hizo lo que estaba en sus manos, que fue bastante, para, digámoslo así, mandar la señal al mundo militar de que era institucionalmente aceptable que se interviniera. ¿Qué hubiera pasado si Frei no hace lo que hizo, no dice lo que dijo? No tengo idea si habría habido igual una intervención militar o no. Quizás no. Quizás en qué habríamos terminado. No habríamos terminado bien. El país no iba para bien. Ahora se pinta un cuento distinto. Ahora se inventa un cuento distinto, como que el gobierno de Allende era una maravilla y malévolamente llegaron los militares a matarlo. No es así, eso es una mentira. A Frei le tocó vivir esos tiempos y le tocó tomar las decisiones que a él tampoco le gustaron, pero que consideró necesarias. Le pasó lo que a un médico que llega a alguien con una pierna gangrenada y tiene que amputar. No le gusta, pero piensa que es necesario. Entonces, amigos, Eduardo Frei fue un tremendo político. Después de él, es difícil encontrar a alguien que se le empareje por su dimensión. Salvador Allende, quizás, aunque tuvo un final trágico, hicimos un programa sobre él, por lo que intentó, por lo que era como persona, pero realmente son muy pocos. La verdad, en el siglo XX, yo no sé si se podría agregar entre los grandes políticos, y sí, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, quizás, Frei, Padre, Allende, no sé qué más.
realmente no me voy a meter en más análisis. Así que les quiero contar ahora, amigos, Edisur los está esperando en compañía 1025 con un tremendo montón de libros de primera categoría de grandes autores. Edisur, compañía 1025. Suplemento Vito. Aquí está la dirección, cómo obtenerlo. Un suplemento para sus mascotas. Usted echa una cucharadita en el alimento de su mascota común y corriente y se convierte en un super premium alimento. Van a estar encantadas las mascotas, le van a dar las gracias. Conversas numéricas, 3 cursos. Reforzamiento de matemáticas para estos niñitos que tienen problemas y que se convierten en matemáticos. Les encanta la matemática. Preparación para la prueba PAES, es la prueba de ingreso a la universidad, y un cursito de programación para niños. Muy ordenador del mate. El curso de matemáticas está prácticamente lleno, los otros se están llenando, son cupos muy pequeños, así que aunque no hubiera nadie matriculado en un momento, igual quedan muy pocos cupos porque nunca hubieron mucho. Simple. Y González y compañía, un bufete de abogados penalistas que son expertos en un tema delicado, como son los casos penales, amigos, donde alguien es acusado de alguna disposición que aparece en el Código Penal, se requiere tener a los mejores, y González y compañía son de los mejores abogados penalistas de Chile. Y termino con Tienda Ancestral, situada en Frutillar, pero que despacha sus productos a todo Chile. ¿Qué productos? Cestas, pantallas y otros objetos que ustedes pueden ver en la fotografía a mi derecha, o que pueden ver en el sitio de ellos, tiendaancestral.cl, hechos con fibras naturales por maestros del oficio. Y también, desde luego, tienen y despachan este libro sobre casas de origen de estilístico alemán que hay en la zona sur, ahí alrededor de Frutillar, precisamente. Gran personaje, Eduardo Frei, gran orador, y pesa sobre él esta ambivalencia derivada de, necesariamente, como ocurre con todos los políticos importantes, derivado que le tocó vivir tiempos críticos, tanto cuando él fue presidente como cuando dejó de serlo, y un personaje importante toma decisiones importantes, y si son importantes va a haber algún grupo mayor o menor que va a estar en contra, que se las van a reprochar. Ser invisible y ser bien quisto con todo el mundo es muy fácil, basta con ser un pobre mediocre, no tomar nunca decisiones, no decir nunca nada, y entonces no pasa nada. Uno es alguien entonces que le cae bien a todos, porque no pesa. Eduardo Frei pesaba. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Si quieren más detalles de la vida de Eduardo Frei, por supuesto ustedes los van a encontrar en la internet, en Wikipedia, hay muchos detalles. Yo me salté millones de cosas, por supuesto. Para mí lo importante es ese papel histórico que cumplió en momentos críticos en la historia de Chile. Primero en los años 60, cuando empiezan estos aires de renovación, de cambio, y luego el momento crítico del gobierno de Allende, y luego el momento crítico del gobierno de Pinochet y su papel como opositor. Eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana lunes. Chao.